más fácil, no vamos a tener descanso. Está largo. Está largo, pero podemos hacerlo corto, pero es para que no nos perdamos. ¿Listo? Entonces el riñón, ya vieron la anatomía del riñón, ¿cierto? Sí, sí. El riñón es una cosa, ustedes hacen alto de efecto, es una cosa como esta. Sí. Y de él sale una cosa que se llama ureter. El ureter, que se supone que es el que lleva la orina a orina. Es que no sé si se A él le llega una arteria y de él sale una vena. Si nosotros, bueno, entonces el riñón tiene unas cositas que están como así. Entonces, si nosotros cogemos una cosita de estas, una pirámide, nosotros vamos a encontrar una de las unidades funcionales. ¿Cuál es la unidad funcional? Y hay muchísimas nefronas. Y ellas son las encargadas de, primero, mantener el balance hídrico. Que usted tenga la suficiente cantidad de agua en el cuerpo, de líquido. De eliminar sustancias nocivas, sustancias tóxicas. De mantener o de colaborar en el mantenimiento de la presión arterial. Mantenimiento de la presión arterial. Y ayuda a regular el estado ácido-base del cuerpo. Ácido. Es decir, pH, y lo hace a través del bicarbonato. Entonces, la nefrona tiene 4 funciones. Primera función, filtrar. Toda la filtración se produce en lo que se llama glomérulo. Hay cosas que se pasan de la filtrada, es decir, siguen avanzando en el túbulo y no deberían haber avanzado. Entonces, para eso se utiliza la absorción o reabsorción. Pero hubo cosas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué absorción? ¿Les dijeron reabsorción? Es de Lewis. ¿Esa es la segunda? Sí. Hay cosas que se reabsorbieron, pero no se debían reabsorber. ¿Sí? Entonces, de la arteria vuelve a pasar al túbulo renal. A eso se le llama secreción. Y definitivamente lo que ya quedó en el túbulo renal que se va a eliminar, pues se le llama excreción.
Entonces, en RENAR vamos a recordar que todo siempre se mueve a favor de un gradiente. A un gradiente de concentración, a un gradiente electroquímico o a un gradiente de presiones. Y vamos a tener dos presiones súper importantes. Presión oncótica ella está dada por las proteínas y presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce el agua o el líquido sobre las paredes del túbulo renal o del componente renal. Entonces, por el agua. Proteína. Sobre las paredes del... Entonces vamos a hacer al perfecto es la nefrona. Entonces, el primer lugar de la nefrona se llama glomero. Al glomérulo le llega una arteria aferente y de ella sale arteria anterior. El control de lo que se filtra depende de la presión de ambas arterias, de una u otra arteria. Entonces, miren lo siguiente, si yo vasodilato la arteria aferente, ¿va a llegar más o menos líquido? Más, listo. Pero si yo la arteria eferente la vasoconstriño, ¿qué va a pasar con la filtración aquí? Se va, aumenta la filtración. Aumenta la filtración, claro, se va a acumular. Va a ser muy difícil que el agua pase por acá. Entonces la presión hidrostática va a ser mayor aquí. Si es mayor aquí, se filtra. ¿Sí? Ahora, si aquí hay vasodilatación, pero el líquido disminuye, es decir, si yo quité líquido del cuerpo, aquí hubo vasodilatación. ¿Hay filtración? ¿Habría filtración? Disminuiría. Entonces yo aquí hice la arteriola más grande, pero le llegó poquito líquido. ¿Va a llegar aquí líquido? Sí, pero muy poquito. ¿Cómo aseguraría yo la filtración? ¿Haciendo qué? ¿Qué se les ocurre? De la eferente. Por el contrario, miren esto. Yo ahora hice vasoconstricción en esto. O sea, el líquido que llega aquí es mucho o poquito. Poquito. Si yo quisiera asegurar también la filtración, ¿qué debería hacer? Otra vez vasoconstricción. Si llega aquí poquito, yo necesito que esto sea suficiente. Que ese poco no se ve. Hago vasoconstricción. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hago vasoconstricción? El líquido que sale va a ser mucho o poquito. Muy poquito. Y se acuerdan que presión arterial era igual al volumen o la resistencia periférica. En
Entonces, si se cayó el volumen, ¿qué pasaría con la presión arterial? Disminuye. ¿Cómo se compensaría? Haciendo vasoconstricción. ¿Parece? Presión arterial era igual a volumen por resistencia. ¿Sí? Si yo bajo el volumen, ¿qué pasa con la presión? Se baja. ¿Cómo compensaría? Aumentando la resistencia. ¿Sí? Listo. Si aumento tanto la resistencia, pues el volumen no va a llegar, voy a tener esto para que pase, no va a pasar suficiente. Y se convierte en un círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, si hasta ahí fuera solo la regulación de la presión arterial, estaríamos fregaditos. Entonces necesitamos modificar el volumen. ¿Sí? De ahí que les decía que el riñón es el encargado del balance hídrico. Y lo hace ahorita, ya lo vamos a ver. ¿Pero hasta aquí vamos bien? ¿No vamos bien? Para que aquí haya filtración, yo necesito que la presión de este lugar en relación con la de esta haya un delta. Si quiero que la presión, que haya filtración de aquí a aquí, quiere decir que la presión de aquí debería ser mayor a esta. ¿Sí? Entonces, una forma es que yo tengo mis arterias funcionando bien, pasa sangre, se filtra lo que haya y hay presión. ¿Listo? Pero si yo empiezo a modificar la resistencia de mis arterias, entonces imagínate esto. Si yo aquí incremento el volumen, hago vasodilatación e incremento el volumen en la fereta, ¿aquí qué hay? ¿Más o menos presión? Más presión. Más presión. Entonces, mejoro la filtración. Si yo a eso, a esa vasodilatación con incremento de volumen, le sumo una disminución, una vasoconstricción de esta arteriola, ¿dónde hay más presión? ¿Aquí o aquí? Ahí arriba. Aquí. Entonces, ¿qué pasa con la filtración? Aumenta. ¿Sí? Hay filtración numérica. Pero imagínate que yo ahora aquí disminuye el volumen. ¿Sí? Como disminuye el volumen, la presión arterial o la presión disminuye. ¿Cómo mejoro presión? Aumentando la resistencia. Entonces aquí aumento resistencia. Y aquí aumento resistencia. Aquí habría la filtración. Pero si eso se mantiene, voy a tener una arteriola diferente siempre contraída. ¿Va a pasar volumen? No. Eso incrementaría mucho la presión arterial. Entonces necesitamos por algún lugar mejorar el volumen que se está perdiendo. ¿Mejor? Y eso lo hacemos por aquí. Okay. Todo uno esperaría que en este pedazo del glomérulo se llama la cápsula de Bowman, se filtre todo, especialmente la glucosa. No debería haber glucosa en el resto del túbulo renal. ¿Cuándo hay glucosa en el túbulo renal? Diabetes. Cuando hay diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿O cómo la conocen ustedes? Exceso de azúcar. Exceso de azúcar. Entonces, la glucosa, igual que en el sistema digestivo, necesita, vamos a poner aquí, ¿cómo llama esa cápsula? Botman. Este es el vaso sanguíneo que va acompañando, la arteriola que va acompañando el alefrán. Entonces, ¿por qué tiene esta estructura? Que es súper rara. Es porque ella va en contra de la corriente del glomérulo, de la nefrona. La nefrona, el líquido se mueve en este sentido.
señora, la sangre se mueve en este sentido. Esto facilita el intercambio de cosas. Entonces, pues vamos con la glucosa, antes de continuar. La glucosa, al igual que en el sistema digestivo, necesita transportadores de sodio. Entonces está combinada glucosa-sodio. Y aquí es donde están esos transportadores. Toda la glucosa que venía acá se filtra y en este lugar necesita ser reabsorbida. Reabsorción, ¿qué significa? Que vamos la nefrona, del túbulo renal, A sangre. a la sangre. Entonces, sodio va para acá con glucosa. No debería haber nunca jamás glucosa en la orina. Nunca jamás. Excepto si usted es diabético no controlado. ¿Qué quiere decir? Diabético no controlado es que las glucosas en sangre son muy elevadas. Y eso se debe a que, imagínense que, hipotéticamente, tenemos 10 transportadores sodio-glucosa en la cápsula de Wolf. Solo 10. Esas son las puertas que me van a dejar pasar, la glucosa y la sodio. Pero yo no tengo 10 moléculas de glucosa, tengo 20. Las 10 se me pasan, se reabsorben. Pero las otras 10 restantes siguen el recorrido y se van a eliminar en orina, perdón. A eso se le llama saturación de los transportadores. Y ustedes encuentran la gráfica de esta manera. Esto es, pongamos el número, cantidad de glucosa y proceso de reabsorción. Se reabsorbe, se reabsorbe, se reabsorbe hasta que llega un momento glucosa, perdón, al revés. ¿Cómo dices? Saturación y absorción. Miren, dense cuenta que en estos niveles de glucosa se reabsorbió sin problema. ¿Sí? Pero llega un momento en que los niveles de glucosa son tan altos que no hay reabsorción. A eso se le llama la saturación de transportador. Entonces, primer jalón de orejas para ustedes que son los que procesan las muestras. Imagínense que está ocurriendo que a uno le reportan al paciente con glucosuria. Glucosuria es glucosa en la orina. Cuando uno ve eso, uno dice, uy, caramba, el paciente está haciendo una fallada. ¿Sí? Saturamos los transportadores, ese paciente tiene una hiperglicemia, ¿sí? Va a ser una cetoacidosis. Pero imagínense que cuando uno va y revisa la glucosa capilar, está en 80. La glucosa está normal. La glucosa normal es de 80 a 120, lo estamos dejando ahora. Dense en cuenta que, imagínense que yo aquí tengo 80 a 120. Aquí todavía hay reabsorción. Eso quiere decir que debo tener unos niveles de glucosa muy elevados para saturar los transportadores y que haya glucosuria. Entonces, si usted ve eso en su paciente, glucosuria, usted pregúntele al paciente cómo procesó cómo tomó la muestra. Es que imagínese, doctor, es que
pues no había tarrito y yo cogí un vasito donde había Coca-Cola, un vasito donde había Putin, créanme que eso ocurre, no es chiste. Eso ocurre porque nosotros no le enseñamos al paciente cómo debe recoger la orina. Si el paciente le dice, no, es que yo recogí la orina como es, en un frasquito estéril, no sé qué, venga, solicite o recomiende una glucosa capilar. Esa glucosa o glucosa sérica debería estar alrededor de los 600 miligramos por decilitro para que haya saturación de transportadores. De lo contrario no hay. Entonces, y se los cuento porque pasó en mi familia. Mi abuelita llegó con glucosuria y llegó asustada. Yo, caramba, claro, el susto. Cuando empiezo a revisar mi glucosa, le revisé la glucosa, estaba en 90. Y además una hemoglobina glicosilada de 4. O sea, no había por dónde. Pero eso significa que si hay glucosuria, se manda al paciente al nefrólogo, al internista y se dilata la tensión. Entonces, pilas con esto, ustedes son los que procesan estas muestras. ¿Entendimos lo de la glucosa? Alrededor de 600. 600 miligramos. Miligramos por decilitro. O 600%, es lo mismo. Otra pregunta es por qué queda la glucosa, o sea, por qué hay glucosa en la orina si la glucosa capilar está Porque quedó mal procesado. Sí, está mal procesado. Y es que lo hemos visto. Yo antes atendía por ahí en una clínica y veía cada rato eso y me asustaba. Y las bueno, no deberían haber proteínas en la orina. A eso se le llama proteinuria. Si hay proteína. La proteinuria. Glucosuria. Entonces las proteínas vienen aquí. La presión de las proteínas, la presión oncótica dada por las proteínas de muy bajo peso molecular podrían pasar, pero de muy bajo peso molecular. Pero proteínas de gran peso molecular no deberían pasar. Si tienen personas con proteinuria, es disfunción del glomérulo, falla renal. Es probable que... ¿Cuáles proteínas? Proteínas como la creatinina. El BUN, el nitrógeno ureico. Bueno, no deberían pasar. ¿Ellas de qué hacen parte? Ellas hacen parte del metabolismo de los músculos. Entonces, imagínense una persona que tenga desgaste de músculos. Va a tener creatinina elevada en sangre. No debería haber creatinina, no. Pero la otra semana que vamos a hacer el laboratorio, es probable que alguno de ustedes tenga proteína en la orina y se va a asustar. ¿Qué pasa? Hay proteínas provenientes de las secreciones genitales, secreción prostática, secreción de glándulas de Bartolino en las mujeres. Entonces eso marca proteína y no vienen del riñón, viene de vías urinarias bajas. ¿Listo? Entonces se acepta, por eso les digo, son proteínas de muy bajo peso molecular y no vienen del riñón, vienen de la parte de abajo, para que no se asusten. Esas son de alto bajo peso. Esas son de alto, pero no deberían. Las de secreción prostática. ¿Cómo se llaman mujeres? ¿Secreción? Prostática. No, de mujeres. Glándulas de Bartolini. De Bartolini. Ok. La filtración entonces es el proceso por el cual se coge lo que hay y se devuelve inmediatamente. Vamos ahora con la reabsorción. La reabsorción es el proceso por el cual el túbulo renal yo cojo y me lo llevo al sistema vascular. Otra vez, reabsorción, yo cojo del túbulo renal y me lo llevo al sistema vascular. Del túbulo renal, todo el túbulo. Ahora, ¿qué pasa? Es que el túbulo renal se divide en varios pedazos. En
Entonces, este primer pedazo se llama el L descendente. El asa de L descendente. Esto que está aquí, así, a la sangre, sistema vascular. Esta es la porción transversa del asa de Henle. Esta se llama la porción ascendente del asa de Henle. Esto se llama el túbulo contorneado distal. Aquí tenemos el túbulo contorneado proximal. Y este último pedacito se llama el ducto colector. Lo que va pasando, el líquido que va pasando, túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle transversa, ascendente, contorneado distal, ducto colector. Todo el líquido que va pasando va cambiando de osmolaridad. Aquí tenemos sangre, ¿vale? En el cosito azul tenemos sangre. En el asa de Henle descendente hay muchas bombas o poros. Que se llaman acuaporinas. Acuaporinas. ¿Para qué servirían las acuaporinas? Para agua. Entonces, aquí, en esta parte, se reabsorbe agua. En el descendente. En el descendente. No se reabsorben electrolitos. Cero electrolitos. O sea que si estoy reabsorbiendo agua, ¿cómo es la osmolaridad de ese pedazo? Alta, baja. La osmolaridad de lo que va en el tubo. Alta. Entonces, saco agua, queda muy concentrado con sodio. En el asa de Henle transversa, en la porción transversa, no se reabsorbe nada. Es decir, aquí la osmolaridad es cercana a los 1200 osmoles. Muy alto. Entonces, sigue aquí avanzando, pero ahora vamos al asa ascendente. En el asa ascendente hay bombas. Bombas, sodio, potasio, canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro y calcio. Pero no hay bombas, perdón, no hay poros, no hay acuaporinas. Entonces, esta osmolaridad, este líquido que iba, que tenía una osmolaridad muy alta, ahora empieza a perder electrolitos. ¿Qué pasa con esa osmolaridad? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, alcanza a veces los 100 a 200
En el túbulo contorneado distal, bueno, a ver, aquaporinas. Otra vez. Pero también van a ver bomba de potasio, aquaporinas y bombas de potasio. Si seguimos bajando en el túbulo con el conducto colector, van a ver aquaporinas, es decir, vamos a sacar todo esto para que la osmolaridad sea cercana a los 1000. ¿A los 1000? Pero si estamos en 100 y 200. Claro, pero quitas agua, o tiras agua. ¿Cómo así? Sigues quitando agua. Aquí subes y quitas agua, quitas agua. Tanto que dejas la mina. Pero no le quito también esto soluto. No. O sea, esa- Solo potasio. Solo potasio. Pero sigues con sodio. Sí. Esa es la reabsorción. Y sin problema. En la distal solo aquaporinas y Potasio. bomba de potasio. Canales de potasio, no bombas, sino canales. La secreción. La secreción es todo lo que va ahora del sistema vascular al túbulo renal. Todo lo que va del sistema renal al túbulo renal. ¿Cómo? Del sistema vascular al túbulo renal. Entonces, eso ocurre debido a las necesidades nuestras. Entonces, si estoy muy deshidratada, si la orina está hiperosmolar, es decir, muy concentrada, ¿qué hago yo? ¿Echo o quito agua? Echo agua. Entonces, aquí del túbulo renal, meto más agua. ¿Sí? No. Si la orina, yo no, la orina está muy concentrada en el túbulo renal, muy concentrada, ¿cuál es la forma de desconcentrarla? Diluirla. Una de las formas, agua, diluyamos agua. Entonces, en los sectores donde van las aquaporinas, del vascular al túbulo, echo agua. ¿Sí? Del vascular al túbulo, echo agua. ¿Cuál es el túbulo? El túbulo es el rojo. Eso, ya. ¿Eso es lo de secreción? Esa es secreción. Del vascular al túbulo, echo agua. Si yo estoy deshidratada, ahora sí, ¿necesito perder líquido o ganar líquido? Ganar líquido. Pero una pregunta, ¿la qué es? Vaso. Entonces necesito ganar líquido. ¿Reabsorbo líquido? Sí. Claro, voy del túbulo al vaso, toda el agua que pueda. ¿Secreto líquido? No. ¿Secreto líquido? No secreto líquido. ¿Reabsorbo líquido? Sí, pero secreto, no. ¿Podría secretar electrolitos?
Entonces, sí, bueno, date la mano. Entonces, si yo estoy perdiendo electrolitos también, ¿qué hago? ¿Los secreto o los reabsorbo? Los reabsorbo. Así funciona secreción, reabsorción y secreción. O sea, es como para la homeostasis. Lo que definitivamente no se necesita se elimina en forma de la orina. Hay una cosa que se llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Angiotensina, aldosterona. Es un sistema hormonal que permite mantener, en últimas, presión arterial, que es volumen por frecuencia cardíaca por resistencia vascular. Por el sistema renina-angiotensina se mete con el volumen y con la resistencia. Presión arterial. Entonces imagínense lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Imagínense que el volumen disminuyó. ¿Cómo se sabe que el volumen disminuyó? Hay unos vasoreceptores. Que se encuentran en callado aórtico, seno carotidio y que se encuentran en el riñón. Nos damos cuenta que el volumen disminuyó, es decir, a la arteriola aferente le está llegando muy poco volumen. Si eso sigue así, ¿cuál va a ser la presión en la cápsula de Bowman, en el glomérulo? Va a ser poca. ¿Va a haber filtración? No, va a haber filtración. Entonces, si el volumen disminuye, la filtración ¿cuál va a ser el mecanismo compensatorio? Va a ser, venga, libérese renina en el riñón, se va a liberar angiotensina en el hígado, va a haber algo que convierte la angiotensina en el angiotensinógeno. Y el efecto que vamos a tener primero es que esta arteriola eferente hace vasoconstricción. Aumenta la resistencia de la arteriola eferente. Pero adicional necesitamos modificaciones en el túbulo renal. Eso va a hacer que perdamos o reabsorbamos agua. Reabsorbamos agua. Perdimos volumen. O sea, pero si perdemos volumen no hay poco contenido que filtrar. Claro, pero si seguimos perdiendo. ¿Qué filtramos? Filtramos solutos. No agua. ¿Listo? Entonces, va el agua. Claro, no es que quede seco, ¿no? No se lo imaginen así tampoco. Si seguimos perdiendo agua, ¿qué va a pasar con el volumen? Perdiendo, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. Entonces, ¿qué necesitamos? Orinar mucho, orinar poquito. Orinar muy poquito. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones? Aquí aparecen acuaporinas. Muchas acuaporinas. Muchas acuaporinas. Sí. Esas acuaporinas van a permitir el paso del agua desde el túbulo renal al vascular. Se inhibe la secreción de potasio. Perdón, la
la reabsorción del potasio, por lo tanto hay secreción de potasio en la orina. No se reabsorbe, sino se secreta del vascular al túbulo. Es decir, potasio de aquí Se secreta en compensación. Pero adicional, el agua también va anidada con el sodio. Donde hay agua, hay sodio. Entonces el sodio aquí, en lugar de salir del túbulo vascular, de la vasculatura al túbulo renal, pasa del túbulo renal a la sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener incremento de acuaporinas, es decir, incremento de absorción de agua. Va a haber mayor expresión de canales de sodio, por lo tanto, incremento de la absorción de sodio e incremento de la secreción de potasio. De la secreción de potasio. Uno espera que esto logre llevar otra vez al sistema a una reposición de volumen, si la cosa no es grave. Esto es lo que ocurre cuando usted está deshidratado, por ejemplo, por diarrea. Pero ya me perdí un poco. O sea, se supone que tengo poquito volumen. O sea que la absorción en sí es poquita. Porque no hay mucho volumen, hay poquita presión, entonces no hay mucha reacción. Sí. Entonces, lo que acá se nota es que la cantidad de soluciones que yo tengo aquí bajando es poquita. Porque había poquita reabsorción. Y de agua. De agua sí, no entiendo por qué se absorbe no el agua si está pasando de todo. Pues el poquito que se está pasando se absorbe. No se puede perder nada. Usted cuando tiene mucho calor como en este momento y está sudando mucho, orina poquito. ¿No le ha parado ahora, sabes? ¿El resto de personas orinan poquito o orinan mucho? todo esto. Pero bueno, usted va a orinar mucho después de que se tomó toda esa agua. Si usted, si usted sigue acá, no va a orinar. Todo el agua que se tomó ¿Cómo? pasó del túbulo a. Lo seguimos vascular. absorbiendo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando usted se va para Cartagena, usted orina mucho, orina poquito, sin cerveza. Todavía no hemos tomado cerveza. Orina mucho, orina poquito. Poquito, ¿por qué? ¿Y qué pasa con el calor? Lo deshidrata. Se deshidrata, usted empieza a sudar, usted empieza a respirar más, su temperatura incrementa. Usted no puede seguir perdiendo líquido. Como no puede seguir perdiendo líquido, el poquito que hay, usted lo reabsorbe. Todo. Entonces usted va a orinar y orina muy concentrado, muy amarillo, poquita cantidad. ¿Sí? Esas son condiciones normales. ¿Bien? Vale. Profe, ¿no sería excreción de potasio? Pues el cuerpo lo expulsa. No, secreción. Porque todavía va del túbulo de la Entonces, todavía arteria. el cuerpo no lo ha expulsado, pero se está Sí, haciendo el proceso. excreciones sale del cuerpo. Y secreciones que pasa del. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal en condiciones de una disminución del volumen. Es una multiplicación. Póngame cuidado, póngame cuidado. Usted tiene presión arterial que es igual al volumen por la resistencia. Por resistencia. Si usted incrementa el volumen, presión. Usted tiene doble volumen por
2 por 2. Póngame cuidado, deje apuntar. Póngame cuidado. 2 por 2. ¿Por 2? 8. ¿Sí? Imagínese que usted ahora va a tener, en este caso, 1 de volumen por 2 por 2 por 2. 2 por 2. Por 1. ¿Qué pasó con la presión? ¿Pero sí entiende por qué? Una pregunta. Para la parte de la resistencia, ¿eso lo hace el angiotensinógeno o la angiotensina? Ah, ok. La diferencia Y eso hace que incremente la para que no se resistencia. vaya. O sea, lo que hace es cerrar la arteria. O sea, como si contrayera el músculo liso. Entonces es lo que pasa. Voy a pintar el lado de allá lo que ocurriría si hay un exceso de volumen. Si el volumen incrementa, ¿qué ocurre si el volumen incrementa? ¿Qué pasa con la presión? Volumen incrementa, presión aumenta. Presión. Eso es sensado por vasoreceptores y por receptores que se encuentran en la aurícula. Si hay más volumen, la aurícula se va a distender más, va a haber mayor precarga. ¿Eso qué hace? Eso hace que a nivel del cerebro se produzca se inhiba el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este se inhibe. Si hay más volumen. Claro, hay más volumen. Se va a producir algo que se llama péptido atrial natriurético. Y usted va a tener vasopresina. ¿Qué es eso? Es otra hormona. O sea, ¿sabe el péptido? O sea, por inhibir el sistema produzco vasopresina y por el péptido también produzco vasopresina. ¿Qué va a tener usted? Ahora les pregunto. La vasopresina. ¿Qué pasa? Esta. Ahí nos estamos refiriendo en general al sistema o estamos hablando de la parte referente A todo el sistema. O sea, yo inhibo el sistema Renina, angiotensina, renina-angiotensina y eso me va a generar vasopresión. Sí. Igual que el péptido atrial. Sí. Pregunta, ¿qué pasa si usted toma mucha agua? Se sobrehidrata. Se sobrehidrata, o sea, incrementó su volumen, o sea, Aumenta la presión. O sea, toca disminuir. mucha. toca quitar el volumen. Pero la presión tampoco tendríamos. Es decir, quitar el Quitar el volumen disminuye la presión. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría acá? Incrementan las acuaporinas, pero ¿para dónde se va a mover el agua? El túbulo. Lo que va por aquí sigue eliminándose. Pero si tengo exceso de líquido del sistema vascular, ¿qué van a hacer las acuaporinas? Llevarlas al tubo. Expulsar agua de la vascular. Entonces, del sistema vascular al túbulo. Profe, ¿Y eso quién lo hace? péptido atrial natriurético, o sea, a La la vez, vasopresina. O sea, ella lo que hace es incrementar. Incrementar la diuresis. a la vez que se inhibe el sistema, también se
se secreta péptido atrial para que... No, ambos se secretan, estos también se secretan y estos se inhiben. Ajá. Y ambos producen vasopresina. Y se produce vasopresina. Y cuando hay mucho volumen. Cuando hay mucho volumen, pues hay que eliminar. Sí, pero es que no ¿Eso qué va a está hacer? entendido. Que usted tenga mayor diuresis, que usted orine muchas veces. Pregunta, ¿esa orina que usted está eliminando Casi transparente. es concentrada? No, Diluida. ¿Cómo sería la osmolaridad? ¿Alta o baja? baja. Tiene mucha agua en comparación con la cantidad de electrolitos. ¿Sí? Eso es en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa cuando usted toma cerveza? Aumenta más la... ¿Qué aumenta? La cosa. No. Piensen. Recuerden sus- llega más volumen por la aferente porque hay más cantidad de agua. Ajá. Entonces aumenta la presión, va a haber más filtrado y va a haber más secreción vascular de agua hacia el túbulo. Bien. Sí. Pero ¿Pero usted por qué empieza a orinar? pues la cerveza. Mira para el efecto de la La cerveza y cualquier trago, pongan cuidado, la cerveza, cualquier trago, inhibe la aldosterona, sí, que hace parte del sistema renina de la aldosterona. Si la inhibe, vasopresina. usted va a tener más volumen, vasopresina y va a orinar mucho. Pero ¿cuál es el problema? Que usted está perdiendo aquí electrolitos. Entonces usted pierde no solo agua, sino cloro, sodio, potasio. Por eso usted al día siguiente tiene dolor de cabeza, perdió líquido, perdió electrolitos, entonces usted podría tener problemas cardíacos. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos los electrolitos? Vamos al corazón. Para mover el corazón, para vivir, para vascularización, para repolarización. Entonces, si no tenemos electrolitos, usted va a tener problemas cardíacos al día siguiente. Adicional, ahora vean la otra parte de la fórmula. Si yo tengo poquito volumen y poquita resistencia, ¿con qué compenso? Aumento frecuencia cardíaca y compenso presión arterial. Entonces, por eso usted al día siguiente está taquicárdico. ¿Sí? Y si no supo tomar y además vomitó, usted perdió cloro. ¿Sí? Entonces se terminó de decir. Entonces, no puedo decir nada. Entonces no tome. Chicos, ¿hasta aquí estamos bien? Profe, la que sigue es del componente renina angiotensina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es que se llama? Cuando se toma cerveza. No, todo el sistema, renina, angiotensina, angiotensina. Profe, ¿en qué momento actúa la aldosterona? Cuando hay la absorción de agua y de sodio, de potasio. Se va a perder. ¿Qué pasa si yo incremento la presión de la arteria aferente? ¿Cómo está la eferente? Que si yo aumento esta y dilato esta. No hay nada. Segunda o quinta cosa que vamos a ver. Mantenimiento de pH. Mantenimiento del pH. El sistema renina angiotensina. Pero fue una pregunta. Una pregunta. O sea, tenemos la angiotensina, ¿de dónde está la aldosterona? Pero está cuando se incrementa la absorción de agua y la secreción de potasio. O sea, todo eso lo hace la aldosterona. Y en este, no, acá no hay sistema. ¿Se acuerdan que hablábamos en sistema respiratorio que tenemos unos mecanismos de compensación también del pH? Entonces, gases arteriales, ¿cuáles eran? El PCO2
que va entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Esta es la parte respiratoria. Es un gancho pequeño. Tenemos una presión de oxígeno que debería ser entre 95 y 100 milímetros de mercurio. Esto también es respiratorio. Y tenemos una parte que es el bicarbonato HCO3, que es igual o que oscila entre 22 a 26 mil equivalentes libres. Si estamos entre esos valores, uno esperaría que el pH estuviera entre 7.35 y 7.45. Entonces vamos a poner pH entre 7.35 y 7.45. Todo lo que sea por debajo de 7.35 le vamos a llamar acidosis. Todo lo que esté por encima de 7.45 vamos a llamarle alcalosis. Pero yo puedo tener de dos tipos: respiratoria y metabólica. Lo respiratorio es porque se dañó el pulmón. ¿Sí? O sea que si yo tengo una persona fumadora, esa persona tendría un problema de alcalosis o acidosis. A ver. Acidosis. Fumadora acumula CO2, el CO2 es ácido. Entonces, si es ácido, si vamos a tener mucho ácido, ¿qué va a pasar con el pH? Disminuye, se va hacia la izquierda. Acidosis. Y como el problema es respiratorio, pues es una acidosis de tipo respiratorio. Si yo tengo una persona con un ataque de ansiedad, imagínense ustedes, dio ataque de ansiedad y empiezan a respirar muy rápido. Se va. ¿Qué pasó con el CO2? Se va. ¿Para dónde se va? No sabemos. Sí. O sea, ¿qué pasó con la parte ácida? La disminuyó. O sea, alcalosis. ¿De qué tipo? Listo, entonces hay una famosísima ecuación que es: usted tiene agua más CO2, Ácido carbónico. si tiene la anhidrasa carbónica que está en el riñón, en el estómago y en pulmones, ¿Cómo se llaman? anhidrasa carbónica, usted va a tener ácido carbónico. Pero eso se puede descomponer en bicarbonato
y en hidrogenio. ¿Qué hace el ácido Carbónico. Todas las compensaciones o los problemas pulmonares son compensados por el riñón. ¿Y qué es lo que produce el riñón? Bicarbonato. La anidrasa es la que ayuda a bicarbonato. Pero la compensación del riñón dura cerca de 48 horas para que se haga efectivo. Cuando el problema es respiratorio, compensa el riñón. Cuando el riñón está dañado, compensa la respiración. Pero la respiración compensa inmediatamente. Ese paciente con una PCO2 de 60. ¿Está disminuido o está aumentado? El pH disminuido. No, el PCO2 está incrementado, disminuido. Incrementado. ¿Cómo esperaríamos el pH? Ácido. Vámonos por aquí. 7.2. ¿Cómo encontrarían el bicarbonato si no estuviera compensado todavía? Disminuido. Si no estuviera compensado. Eso va de normal. Normal. No se ha compensado, está en amarillo. No ha cambiado. Pero si lo compensáramos, ¿cómo empezaría a estar? Aumentado. Necesitamos aumentar. Entonces podríamos tener un bicarbonato de 30. Compensa el riñón. Tenemos un pH de 7.5. ¿Qué significa eso? Alcalosis. Pero tenemos una PCO2 de 20. Si yo les pongo un bicarbonato de 18, ¿qué me dicen ustedes? 18 se mantiene. ¿Ya está qué? Empezó a compensar. Porque si estuviera regulado, el pH estaría en 7.4. Empezó a compensar. ¿Bien hasta aquí? Profe, para compensar la alcalosis, entonces hay que disminuir el bicarbonato. El bicarbonato. Y eso lo hacemos unos a las 48 horas. 48 horas. O sea, casi siempre si no aumenta el otro tiene que aumentar la compensación. Debería cambiar el otro. ¿Alguien aquí consume inhalador? ¿Inhalador? No vapor, sino inhalador. Inhalador. Los inhaladores, ¿qué hacen? ¿Cuál es el efecto? Broncodilatación. Pero imagínense que el inhalador, si se pone muchas veces, él barre potasio. Va a barrer potasio. Si barre potasio, la persona barre potasio, incrementa frecuencia cardíaca e incrementa frecuencia respiratoria. Si eso ocurre, ¿qué pasa con el pH? Incrementó la frecuencia respiratoria, incrementó la frecuencia cardíaca, barrió potasio. ¿Qué pasaría con el pH? Sí, así. ¿Seguro? No, espere. ¿Otra vez? Di los inhaladores. Que el oxígeno. Se pierde el CO2. Si aumento la frecuencia respiratoria, ¿qué voy a hacer?
barros alcalos. Esa persona, ¿cómo compensaría? Pues disminuyendo Disminuyendo el bicarbonato. Pero si el problema es inmediato, yo voy a ver el bicarbonato disminuido en ese mismo momento. ¿Después de cuánto? Las 48 horas. O sea, ¿cómo arreglaría yo el problema de esa alcalosis? ¿De qué tipo es? ¿Respiratorio o metabólico? ¿Cómo la arreglaría? Disminuyendo la frecuencia respiratoria. Disminuyendo la frecuencia respiratoria. ¿De qué otra manera? Póngale la bolsa. Chicos, hasta aquí. Yo sé que está súper complejo. Renal es complicadito. Pero hasta aquí estamos medianamente bien. Bueno, para la otra semana del laboratorio les voy a pedir lo siguiente. Vamos a hacer examen de orina. Examen químico, pues con tiras reactivas. Les voy a pedir que lleven por mesa orina en ayunas. La que les pida. Que lleven orina después de haber consumido una comida muy salada. Papitas. Papitas, ya las papitas. Algo salado. Cómanse algo salado. Una cucharada. Yo no puedo hacer eso. Si aguantan, una cucharada. Después de haber tomado 2 litros de agua. Tocó levantarse a las 5 de la mañana. Después de haber tomado Por eso está mucho. un vasito de café. Ahí está la cuestión. Café con leche. No, café solo. Café con leche con pecado. Tinto. Negro. Café con leche guacamole. Y después de haber hecho ejercicio, A las 4 de la mañana tocó levantarse. y Uy, espérame, nos vamos a orinar a todos. Somos 4 horas. Pero usted no da la de tinto, ya. Sí, normal. póngame cuidado cómo van a recoger la muestra de orina. Va a ser de ustedes. La muestra de orina. ¿Por qué les digo de ustedes? Porque ha ocurrido en otras ocasiones que traen la orina de la mamá, del papá. No tengo inconveniente. Si lo hacen, avisen. ¿Cómo? Porque traen la orina de otra persona. En otras oportunidades ha salido orinas con leucocitosis. Entonces yo me asusto y empiezo a hacerle la revisión al médico y resulta que era la orina de otra persona. Porfa, la orina que queda ahí. Segundo, usted se va a lavar muy bien las manos, ¿sí? Se va a lavar muy bien los genitales y va a orinar. El tarrito tiene que ser limpio, estéril, por favor no traigan el vaso de Coca-Cola. ¿Sí? Casos se han visto. Casos se han visto. No importa si las chicas, si es de chicas y están menstruando, no hay problema, pero me cuentan, porque tampoco me quiero asustar. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar 1 hora en eso y la siguiente hora en gases arteriales. ¿Vale? Entonces, no, gases arteriales. Tocó. Cada mes son todas las muestras. Cada mes todas las muestras. Lo más cercano posible. O sea, esa misma mañana sí. ¿No me puede repetir para Me olvidó. Café, después de algo de sal, en ayunas, después de 2 litros de agua y después de hacer ejercicio. 2 litros. 2. lo más pronto posible, dice ella. O sea, ella se alimenta hasta el 2020.
Yo podría hacer. Yo podría hacer algo. Pero entonces la primera, Hago la de ayer y luego por mañana. ejemplo, la de Estoy recogiendo los trabajos de esto. Me voy. Profe, sigo grabando, Ya, ya acabó la clase. ya la desocupaste.